Buenas noches, licenciado. Voy a dar paso a mi exposición de la tarea del aprendizaje práctico experimental de la unidad 2 de la materia Antropología Cultural, Historia de los Pueblos Andinos. El tema a realizar es la filosofía del Sumacaxay como una alternativa en las formas dominantes de pensamiento y acción. El tipo de actividad que hemos realizado es una entrevista. Docente Diego Fernando Parque Abreu. Mi nombre es Nayira Isabel Mendoza Martínez, del curso primer ciclo, segundo semestre, paralelo A, de la carrera de Educación Básica. La filosofía del Sumac-Caxay como una alternativa de formas dominantes de pensamiento y acción. En la introducción. En el marco de la investigación y comprensión de la filosofía del Sumac-Caxay como alternativa de formas dominantes de pensamiento y acción, en una entrevista muy interesante que nos permitirá tener más conocimiento acerca del tema, que nos brindará sus conocimientos y experiencias, como es la licenciada que me ayudó con la entrevista, Mari Zumba Aguilar. En este transcurso de la entrevista vamos a ver y aprender más sobre el Sumac-Caxay y su importancia, gracias a los saberes de la estimada licenciada Mari Zumba. En el objetivo de la entrevista es indagar más sobre los conocimientos y saberes de Sumac-Caxay y su gran importancia en el ámbito de forma dominante de pensamiento, que nos van a ayudar a enseñar sus pasos para poder alcanzar el respeto y la integración de sus derechos en el país. Empecemos en esta interesante entrevista para llenarnos de saberes y conocimientos. Las preguntas a realizar son estas, que acá abajo las voy a realizar ya. El análisis de preguntas. Dice, ¿cuál es la filosofía subyacente del Sumac-Caxay como relación con la idea de la igualdad en la educación intercultural? La docente Mari Zumba nos supo manifestar sobre la pregunta que el Sumac-Caxay es un vivir en comunidad. Un convivir no puede sustituir una vida plena al extremo de una comunidad, pues en ella se concretan las diferentes formas de solidaridad y el respeto a la naturaleza que permite la obtención y el mantenimiento de su Sumac-Caxay. Piensa también que se debe tener el tiempo libre para la observación y la independización, y que las libertades y oportunidades de capacidades y competencias reales de los individuos colectivos se amplíen y favorezcan el modelo que permite lograr coincidentemente aquello que la sociedad los aterroriza, las diversidades, identidades y culturas del país. ¿Qué principios o valores fundamentales de Sumac-Caxay pueden constituir la promoción de igualdad al contexto educativo intercultural? La docente Mari Zumba nos supo responder a la pregunta que el plan actual está determinado por 6 dimensiones básicas, que son la diversificación productiva y seguridad económica, acceso universal a bienes superiores, equidad social, participación social, diversidad cultural y sustentabilidad. Ha desarrollado diversas iniciativas con la actualización curricular para educación básica, como es la reforma del bachillerato, los modelos de calidad, cursos de capacitaciones para docentes, evaluaciones de docentes y de aprendizajes, entre las más destacadas. Estas acciones fueron realizadas en diversos momentos, teniendo su entorno en las necesidades diversas, sin contar con un marco conceptual definido y consensuado respecto al tipo de calidad educativa que deseamos los ecuatorianos. ¿Cómo se entiende y se elabora la diversidad cultural dentro del marco del Sumac-Caxay? La docente Mari Zumba nos supo decir que la experiencia se basa a la pregunta, a su experiencia se basa a la pregunta que la intención es crear una sociedad justa e igualitaria, en la que las diferencias sean respetadas, entendidas como sinónimo de prosperidad y que permitan una relación armónica y de interaprendizajes entre los distintos grupos socioculturales que entran en contacto. De acuerdo con esta nueva forma de definir el mundo, la Constitución ecuatoriana reconoce que la naturaleza es sujeto de derechos y como tal tiene derecho al respeto integral de su existencia, al mantenimiento y la regeneración de sus etapas, como lo es en este sentido. El objetivo del desarrollo no es el crecimiento económico, sino el de Sumat Kasai, que significa el buen vivir. ¿Cuál es el papel de la comunidad en la educación intercultural basada en el Sumat Kasai?
Sobre la pregunta que mientras que el Sumat Kazai ofrece un papel excelente a la madre tierra, conforme al cual ésta debe ser respetada como el sujeto de derechos de la interculturalidad, que influye en el contacto interétnico y busca una convivencia armónica entre los distintos grupos socioculturales que integran el territorio nacional. La relación entre estos debe fomentar un interaprendizaje que beneficie a cada una de de las partes que actúan en el contacto y que posibilite, en fin, esa convivencia armónica a partir de los conocimientos del otro. Por su parte, la plurinacionalidad permite compartir los espacios de poder político dentro de las esferas estatales para que cada pueblo y nacionalidad ejerza el derecho a decidir sobre sus propios asuntos. ¿Cómo se integran los conocimientos cosmovisiones de diferentes culturas dentro del enfoque Sumat Kazai en la educación intercultural? Nos supo manifestar la licenciada Mari Zumba que a la pregunta que la educación intercultural es una propuesta que se integra a impulsar y auxiliar dinámicas en todos los procesos de socialización, aprendizaje y convivencia dentro del entorno educativo, como en diferentes comunidades y sus culturas, que debe ser respetada como sujeto de derecho. La interculturalidad influye en el contacto interétnico y busca una convivencia armónica entre los distintos grupos socioculturales. ¿Cuáles son los desafíos o barreras que pueden surgir al intentar implementar la filosofía del Sumat Kazai en la educación intercultural? El desafío actual para limitar la educación en Sumat Kazai tiene que ver con el estudio de lo social, desde una impresión biométrica y común. Ello significa situar la comprensión de lo social en una relación simbiótica del ser humano y la naturaleza, siendo este un pensamiento y enfoque renovador para la formación de denominantes pensamientos de acción. ¿Cómo se puede garantizar la educación intercultural basada en el Sumat Kazai sea inclusiva y equitativa para todos los estudiantes? La docente Mari Zumba nos supo decir, en base a la pregunta, que deben incorporar en el reglamento escolar normas que promuevan el respeto a la diversidad cultural. Deben ser un buen modelo de maestros incluyentes. Deben realizar proyectos de aula con temáticas interculturales. Se deben incentivar situaciones en las que se tenga que trabajar en clase con personas de otras culturas y como competencia para saber estar en la sociedad y en el mundo. Con este ánimo se pretende ahondar en la conceptualización de la situación educativa mediante el ejemplo teórico que se ofrece al personalismo como corriente de la filosofía, pues partimos que el empeño a cargar de valor a la persona es el sustrato del construir una realidad inclusiva. ¿Cuáles son las implicaciones del enfoque de Sumat Kazai y la formación del docente que promueve la igualdad y la diversidad en la educación intercultural? La docente Marisuma nos supo manifestar respecto a la pregunta planteada que la educación intercultural en este entorno ofrece la oportunidad de modificar el sistema educativo adoptando una actitud crítica frente a los lógicos hegemónicas, los perjuicios y discriminación de los diferentes de las personas diferentes. Conclusión. En conclusión, para mí, esta entrevista nos ayuda a darnos cuenta de lo valioso e importante del Sumat Kazai en la educación, como en nuestras vidas nos enseñó el valor de la diversidad e interculturalidad y cómo podemos lograr en el entorno, cómo podemos lograr todo esto en el entorno educativo o en nuestras vidas o en nuestras comunidades, diciendo no al racismo, no a la discriminación, respetando nuestras diferentes culturas para así tener respeto los unos a los otros por medio del Sumat Kazai. Queremos lograr expandir este nuevo conocimiento, esta teoría de Smart Capsai a todos los estudiantes, a todas las personas, para que ellos logren tener el conocimiento de lo valioso que es este Smart Capsai, que se lo traduce como el buen vivir para las demás personas y que sepan la importancia de lo que trata, la importancia de su interculturalidad, de su nacionalidad y de todo lo que nos ayuda para decir no a la desigualdad. Gracias.